Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. Estos son nuestros titulares. La Casa Blanca recomienda seguir usando mascarillas en los aviones. China y las Islas Salomón firman su acuerdo de seguridad pese al rechazo de Australia y Estados Unidos. Y para finalizar, Turquía emprende ofensiva militar contra el PKK en Irak. Comenzamos. La Casa Blanca recomienda seguir usando mascarillas en los aviones. La jueza Catherine Kimball Mizeli, nominada en el gobierno de Donald Trump para la Corte de Distrito en Tampa, Florida, dejó el lunes sin efecto la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público, como había sido renovada recientemente hasta al menos el 3 de mayo. La Casa Blanca recordó este martes que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, siguen recomendando el uso de mascarillas a bordo de aviones y de otros medios de transporte público, a pesar de que una jueza federal de Florida invalidó su obligatoriedad. Así lo expresó ante la prensa la portavoz del gobierno estadounidense, Jen Psaki, durante un vuelo del presidente estadounidense, Joe Biden, al estado de New Hampshire, en el que se recomendó a las personas a bordo usar cubrebocas. La jueza Catherine Kimball Mizeli, nominada en el gobierno de Donald Trump para la Corte de Distrito en Tampa, Florida, dejó el lunes sin efecto la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público, que había sido renovada recientemente hasta al menos el 3 de mayo. Al respecto, Psaki reivindicó que este tipo de decisión no deberían ser tomadas por tribunales, sino por expertos en salud pública, y abrió la puerta a que el Departamento de Justicia apele a la decisión en los próximos días. Además, subrayó que los CDC, que revisan periódicamente sus recomendaciones, todavía sostienen la necesidad de usar cubrebocas en aviones, trenes y autobuses. Continuaremos alentando a las personas a usar mascarillas en el transporte público, cumpliendo con las guías de los CDC. Si los CDC cambian su evaluación, que en algún momento lo harán, seguiremos su guía, afirmó la portavoz. El gobierno federal había renovado recientemente esta obligación de usar mascarillas en los medios de transporte público hasta al menos el 3 de mayo, en medio de un rebrote de la pandemia del COVID-19 causado por la subvariante Omicron BA2. En opinión de la magistrada de Florida, los CDC no justificaron su decisión de manera apropiada e incumplieron los procedimientos. Tras la decisión de la jueza, la plataforma de transporte bajo demanda Uber anunció este martes la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en sus trayectos en Estados Unidos. A finales de marzo, los directivos de las 10 principales aerolíneas del país con vuelos internacionales pidieron en una carta a Biden que derogara esa orden, al opinar que carecía de sentido en el contexto sanitario actual. La norma federal permitía que se aplicaran multas a los pasajeros que se niegan a usar mascarillas en sus viajes, y esas penalidades van de $500 a $3,000 para los reincidentes. China y las Islas Salomón firman su acuerdo de seguridad pese al rechazo de Australia y Estados Unidos. Los gobiernos de China y las Islas Salomón han firmado este martes un controvertido acuerdo de seguridad visto con recelo tanto por la vecina Australia como por Estados Unidos, que ha alertado de que el pacto abre la puerta a un hipotético despliegue de tropas chinas en el archipiélago. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y su homólogo salomonense, Jeremiah Manile, han firmado un acuerdo que, según un portavoz de Pekín, Wang Wenbin, permitirá a ambas partes colaborar en cuestiones como el mantenimiento del orden público, la protección y la seguridad de personas y prioridades, la asistencia humanitaria y la respuesta a desastres naturales. Wang ha enfatizado ante los medios que China ayudará a las Islas Salomón a reforzar su capacidad y salvaguardar su propia seguridad, informa la agencia de noticias Bloomberg. La ministra de Exteriores australiana, Marisa Payne, denunció el domingo la falta de transparencia en torno a este acuerdo, a pesar de que el primer ministro salomonense, Manase Sogavare, ha insistido en que su gobierno no autorizaría en ningún caso la construcción de una base militar china. A la preocupación de Canberra se suma también la de Washington, que el lunes por boca del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, alertó de que un acuerdo de este tipo podría aumentar la desestabilización dentro de las Islas Salomón y sentar un precedente preocupante
para la región del Indo-Pacífico. Una delegación de la Casa Blanca y el Departamento de Estado norteamericano tienen previsto visitar esta misma semana el archipiélago y, según fuentes diplomáticas citadas por la cadena australiana ABC, habría sido precisamente el anuncio de este viaje lo que habría acelerado la confirmación de la firma. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha cuestionado esta gira estadounidense, señalando que los archipiélagos del Pacífico Sur no son el patio trasero de ningún país, y menos un peón de la rivalidad geopolítica entre potencias. En este sentido, ha reivindicado el derecho de estas islas a diversificar su cooperación exterior. Turquía emprende ofensiva militar contra el PKK en Irak. El ministro de Defensa turco comentó que las fuerzas militares de su país atacaron campamentos del PKK en el norte de Irak. El Ministerio de Defensa turco anunció el lunes que emprendió una ofensiva contra las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, en el norte de Irak. El ministro de Defensa, Hulusi Akar, señaló que la operación militar incluye ataques aéreos con aviones, helicópteros y aparatos no tripulados, así como una incursión terrestre de tropas de comandos. Akar comentó que las fuerzas militares de su país atacaron objetivos, campamentos, túneles, refugios y áreas de almacenamiento de municiones de los combatientes del PKK en las áreas de Metina, Bzab y Abazimbasián. Turquía dio comienzo en junio del 2020 a la operación militar Garra Tigre en el norte de Irak contra supuestos blancos del PKK. Tras la ruptura del alto el fuego pactado con el PKK en el 2015, Ankara ha emprendido varias ofensivas contra los kurdos en el sudeste de Turquía y el norte de Irak y Siria. El PKK ha estado luchando contra el gobierno turco desde 1984 en un conflicto que se ha cobrado más de 40.000 vidas. El movimiento es considerado como un grupo terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.